actividad y como consecuencia pues quien ha salido perjudicado ha sido la verdad que no, nuestra primera parte ha sido espantosa. Atrás bien, buen trabajo, solo con un problema de rebote y de lo que pasaba después del rebote, ¿no? Estábamos muy precavidos con función de 3, enseguida queríamos defenderlo y los cortes han sacado y todo eso. También han sacado de ventaja en esos balones que eran de nadie, pues si ha habido 5 o 6 balones, 4 selecciones, ¿no? Pero bueno, nuestra ataque era espantoso, la verdad, con nada de rigor, perdíamos la calidad en todos los bloqueos, ellos nos sacaban de espacio, hacían su trabajo, el criterio hoy era permisivo, nosotros también hemos aprovechado atrás evidentemente, pero nos faltaba rigor, no había nada de calidad en los bloqueos y como consecuencia nos sacábamos ventajas, no teníamos ritmo efectivo, nosotros incluimos nos estábamos encontrando ventajas. La segunda parte, con los dos equipos un poquito más cansados, quizá no hemos podido hacer nuestra mejor defensa, pero nosotros hemos mejorado el sistema de rebote. Yo creo que esto ha sido clave para entrar en la partida. Y también hemos mejorado un poquito en nuestro juego, sobre todo empezado a encontrar jugadores que seguían, Román ha sido muy importante, Rodrigo ha encontrado el ritmo de juego adecuado, por fin hemos encontrado a Uros, seguimos sin acierto de fuera, pero ya con más criterio. Y bueno, al final del partido teníamos la ventaja, y de la ventaja ellos han sacado buenas situaciones. La canasta abajo de Dayón, y luego pues Alcara Cruz era yo creo que más fácil con 5 segundos, ¿no? Que no salirse cara, estaba contrapesada la moneda y satisfecho de cómo hemos entendido el partido, insatisfecho de cómo hemos entrado, ¿no? Yo creo que ha sido un lastre y nos ha condicionado muchísimo. Y ya está, el partido así es. Sí, las últimas jugadas con la canasta de Uros, como has visto, se está directo fuera, y el triple se está bien defendido, con errores, sinceramente creo que la canasta de Uros está fuera, pero es una percepción, ¿no? Es una percepción que se trae en el que estaba fuera. Y el triple pues no hemos hecho exactamente lo que queríamos, pero bueno, hasta ha sido de mucho mérito, cayéndose que aparte teníamos tiempo muerto para intentar pues lo que se ha hecho decirnos hasta el momento. ¿Más preguntas? José Luis. Es un punto 8 décimas que les separan de haber tenido la tranquilidad casi ya absoluta a tener que seguir remando. Sí, sin duda. Era para nosotros hoy un partido clave, como será el siguiente y el siguiente, ¿no? Pero lo que estaba claro es que sacando un buen resultado, teniendo en cuenta los resultados que ha habido por la mañana, quedaban menos partidos claves, ¿no? Bueno, ahora siguen quedando partidos claves donde tenemos que trabajar, centrarnos durante la semana para sacar lo máximo de nosotros, mejor que hoy, y a ver si encontramos una manera de ganar partidos y ya definitivamente conseguir el todo. ¿Qué le dirías a que tiene este partido que sería raro de lo del Pascua con el Catalán? Porque para un partido clave no tenemos caso. Pues es nuestro partido clave que tenemos por delante en casa, y para nosotros jugar en casa es un argumento siempre positivo. Es un argumento porque en casa somos capaces de dar nuestro máximo y más lo podemos dar si tenemos nuestra gente con nosotros.
nosotros, si tenemos el máximo de gente posible, y que haga de nuestro pabellón un pabellón muy difícil incluso para un equipo como Cajas. ¿Más preguntas? Sí, Pedro. Habéis dejado de dar la grada en 20% acierto en triples. Me imagino que, como siempre, habréis hecho un trabajo muy analítico a la hora de ver las fortalezas del equipo, y con esta victoria el Fuenlabrada da un paso más hacia el playoff. Te quería pedir un pequeño análisis de por qué crees tú que el Fuenlabrada está ahora mismo en sintonía de playoff. Fuenlabrada es un equipo con unas virtudes muy concretas, pero muchas. Y su mérito es siempre encontrar una manera de aprovecharlas. Está claro que ellos tienen muchos jugadores que pueden tirar de tres, y pues está claro que uno de sus virtudes es esta faceta, ¿no? Esta faceta es una faceta que explotan muy bien, que sacan muchas situaciones. La otra es que tienen habilidad, ¿no? Es un equipo con habilidades, ¿no? Con habilidades para sacar ventajas. Estas ventajas, pues, son un equipo que aprovecha estas ventajas para con el pase, encontrar esas virtudes, ¿no? Que son las del triple y las de sus dinamismos hacia adentro del pabellón, o alguien que siempre está allí, ¿no? Sus cortes de exteriores. Bueno, es un equipo muy, muy, muy complicado, y que están dotados de toda una serie de tácticas sorpresa, de detalles, de conceptos, que muchos, y que los ejecutan muy bien. Tienes que estar muy físico, muy preparado, muy concentrado para que no te saquen de estas sorpresas. Nosotros, yo creo que sobre esto en general no es un buen trabajo. Está claro que tenéis que defender los triples y que tenéis que defender sus sorpresas. Algunas sorpresas nos han metido, pero los que son buenos, y siempre, bueno, todo el mundo sabe que tienen sorpresas, ¿no? Y todo el mundo se prepara estas sorpresas porque tienen esta capacidad. Y la inteligencia desde el banquillo para gestionar todo esto. Está hablando un entrenador, y yo diría que tiene muchas virtudes. Su principal virtud es la gestión de todo lo que hace. Sistemas que no hacen ningún equipo, tienes que preparar un poquito más, en disposiciones un poquito antinaturales que a nivel de disposición tampoco te sirve lo que has hecho con los dos equipos. Siempre tiene todas estas dificultades de más comodidad. Le están saliendo muy bien las cosas, y por eso están en la posición que están con todo el equipo. ¿Hay más preguntas?